Resulta que estas palabras de rapidez y velocidad, digamos cotidianamente uno las entiende casi como sinónimos. ¿Listo? Algo está muy rápido o algo es muy veloz, hace como referencia a lo mismo. Pero en física vamos a hacer la distinción entre rapidez y velocidad. La rapidez, digamos que vamos a decir que un automóvil recorre varios kilómetros en una hora, o una persona pues que va caminando pueda contabilizar varios metros en 10 minutos, dice aquí. Entonces hablamos de rapidez, tenemos que tener en cuenta la distancia recorrida en cierta cantidad de tiempo. ¿Listo? Entonces vienen dos mediciones aquí, distancia y tiempo, para dar cuenta de lo que se llama rapidez. Sin embargo, hay una diferencia que quiero resaltarlo con velocidad, y es que la velocidad va a tener en cuenta esto que estábamos viendo, desplazamiento. Y el desplazamiento, recuerden que teníamos en cuenta posiciones iniciales y finales, es decir, la velocidad vamos a tener en cuenta lo que es la dirección hacia dónde se está moviendo el objeto. Mientras que en la rapidez no. Simplemente vamos a tener en cuenta la distancia recorrida en la cantidad de tiempo. ¿Listo? Bueno, dice, supongamos que dos amigos presencian una carrera automovilística y que cada uno se ubica al borde de la vía de tal manera que el primero se encuentra a 40 metros de la salida y los demás se ubican separados entre sí 40 metros. Cada uno cronometra el tiempo que emplea un vehículo en recorrer la distancia que existe en el punto de salida y su posición. Calcular las posiciones y los tiempos registrados en una tabla. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí. Hay unas personas que están haciendo esa medición de, digamos, cómo se mueve ese vehículo. Entonces están mirando, por ejemplo, va desde la salida, digamos que este es el punto de partida, y aquí hay una primera persona haciendo, digamos, esa medición. Viene unos 40 metros, vamos a suponer que cada dos cuadritos va a ser 10 metros. 10, 20, 30 y 40. Viene otra persona aquí y aquí 10, 20, 30 y 40. Y aquí hay otra persona que están haciendo las mediciones del vehículo que está posicionado originalmente aquí. Ok. Entonces, esta persona, digamos la distancia que hay entre persona a persona, porque esto me quedó mal, 2, 4, 20, 30, ahí está. Ahí está, perfecto. Entre persona y persona hay una distancia de 40 metros. Entonces, resulta que en el primer trayecto, pues la distancia, digamos, la distancia inicial que vamos a tener es, perdón, revisamos el ejercicio aquí y lo miramos bien. Dos amigos presencian una carrera automovilística y cada uno se ubica al borde de la vía de tal manera que el primero se encuentra a 40 metros de la salida. Ah, ok, listo. El primero está a 40 metros. O sea que el primero no está aquí. El primero está posicionado 40 metros. Este vendría siendo el primero. Pero no lo pongamos con 2, sino pongámoslo con 3 para que nos coincida aquí la tablita que tenemos acá. ¿Listo? Para que haya 3 trayectos. Trayecto 1, trayecto 2 y nos faltaría un trayecto 3 que sería otros 40. Otros 40 aquí. ¿Listo? Entonces, este igual está posicionado a 40 metros del anterior. Entonces, ahora sí, volviendo acá, hay unos registros y es que el primero dice que el trayecto 1
cuando hablamos de trayecto, hablamos de esto que está acá, de la distancia de aquí hasta acá. Este va a ser mi trayecto 1. Este va a ser de acá hasta acá, el trayecto 2. Y de aquí hasta acá, el trayecto 3. Listo. Entonces, se registra, digamos, esos tiempos, registran la distancia 40, 80 y 120, claro, porque tenemos aquí, desde el punto de salida hasta acá, tenemos la posición, el punto 40 metros, más otros 40 vienen siendo los 80, más otros 40 vienen siendo 120 metros. Y adicionalmente, me dice aquí que estas personas hicieron una medición de cada uno de los del trayecto. Entonces, tenemos que la primera persona lo que hizo fue, cuando pasó el carro, tenía un tiempo, vamos a colocar los tiempos aquí, un tiempo de 5 segundos. ¿Por qué segundos? Porque aquí la tabla lo dice. Veanlo aquí. 5 segundos. Después, cuando llegó a este punto, el tiempo 2 era 9.9 segundos. Y cuando llegó al trayecto 3, llegó a ser tiempo igual a 13.9 segundos. Es lo que me registra aquí. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna duda? Ok. Entonces, como tenemos registrado esto, lo que nos pide es que calculemos las posiciones y los tiempos y registrarlos en una tabla. Eso quiere decir cuánto se demoró en el primer trayecto, cuánta distancia recorrió en el primer trayecto y cuánto se demoró, cuánta distancia recorrió en el segundo trayecto y cuánto se demoró, y lo mismo con el trayecto número 3. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer aquí es decir, tenemos cada uno de los trayectos. 1, trayecto 2 y trayecto 3. Ahora, si yo me pongo a analizar cuál sería la posición inicial en el trayecto 1, la posición inicial, y lo miro acá, es en 0 metros. Es decir, que la posición inicial en el trayecto 1 es 0 metros, mientras que la posición final llegó hasta los 40 metros. En el trayecto 2, la posición inicial es 40 metros y la posición final son 80 metros. La posición inicial en el tercer trayecto son 80 metros y la posición final son 120 metros. Entonces, lo que yo puedo decir aquí es que la variación, que lo vamos a representar con este triangulito, la variación de la distancia va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial. Eso quiere decir que para el primer trayecto son los posición final, que vienen siendo 40 metros menos 0 metros, y eso nos da 40 metros de recorrido. En el trayecto 2, me queda muy encima aquí, van a ser los 40 metros. En el trayecto 2 tenemos la posición final, que son los 80 metros menos los 40 metros, y eso nos da 40 metros. Y en el trayecto 3 son los 120 metros menos los 80 metros, e igualmente nos da 40 metros. Es decir, esta es la variación de la posición. ¿Ok? Parece simple, parece algo tonto, pero después lo vamos a tener muy en cuenta cuando hagamos ejercicios complejos. ¿Listo? Ahora, miremos cómo es la variación de los tiempos. La variación de los tiempos, para ello, tengo que primero
organizar el tiempo inicial y el tiempo final. Tiempo inicial del primer trayecto son los 0 segundos, porque empieza desde ahí, empieza a medirse el movimiento. Y el tiempo final es cuando alcanza los 5 segundos. 5 segundos. Ahora, el tiempo inicial del segundo trayecto ya venía con 5 segundos y su tiempo final viene siendo los 9.9 segundos. Por otro lado, tenemos que el trayecto 3, el tiempo inicial es de 9.9 segundos y su tiempo final es de 13.9 segundos. Ahora, para calcular la variación de los tiempos, decimos variación, con el triangulito, variación del tiempo es igual al tiempo final menos tiempo inicial. Y el tiempo final vendría siendo aquí 5 segundos menos 0 segundos, es lo mismo que decir 5 segundos. Aquí tenemos tiempo final, que son 9.9 segundos, menos 5 segundos, es igual a 4.9 segundos. Y aquí 13.9 segundos menos 9.9 segundos es igual a 4 segundos. Ok, ya teniendo esta variación de los tiempos, podemos calcular la rapidez media en cada uno de los trayectos. Ahora, ¿cómo será el cálculo de la rapidez? Vamos a simbolizar la rapidez con la letra V minúscula y la rapidez la vamos a calcular como la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Es decir, que la rapidez va a ser igual a la distancia sobre el tiempo empleado. ¿Listo? Para calcular la rapidez en el ejercicio anterior, entonces, del trayecto 1, el trayecto 1 tuvo una distancia, vamos a colocarlo aquí, del trayecto 1, una distancia 40 metros en un tiempo de 5 segundos. Esto nos da 8 metros por segundo. En el 2 tenemos una distancia de 40 metros sobre el tiempo empleado, que fueron 4.9 segundos, y esto nos da 8.2 metros sobre segundo. Y en el trayecto 3 tenemos los 40 metros sobre 4 segundos, que esto nos da una rapidez, no alcanzo a notarlo aquí, de 10 metros por segundo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Dudas? Ok. Bueno, entonces, volvamos aquí. Nos dice que al calcular el cociente entre la distancia recorrida del móvil y el tiempo transcurrido se obtiene el valor de la rapidez media, que fue lo que acabamos de hacer. La rapidez media es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. A la rapidez que el objeto presenta en cada instante de tiempo se le llama rapidez instantánea. ¿Listo? Este es un concepto que vamos a trabajar un poquito más adelante para poderlo comprender bien, pero nos dice que presenta en cada instante de tiempo. Es como si uno tomara una fotografía y mirara ahí cuánto es la rapidez. Eso es lo que se llama rapidez instantánea. Mientras que lo que hicimos en lo de los trayectos fue mirar
En promedio, más o menos, por eso era la distancia, la rapidez media, ¿cuál fue, digamos, el promedio, la rapidez media que mantuvo dentro del trayecto? Tenemos acá, a ver, ya lo registramos en una tabla. Vamos a mirar aquí entonces lo de velocidad. Para describir un movimiento no basta medir el desplazamiento del cuerpo ni trazar su trayectoria, debemos describir su velocidad. La velocidad nos dice qué tan rápido se movió el cuerpo hacia dónde lo hizo. Esto es lo fundamental que diferencia la velocidad de la rapidez. Hacia dónde fue el objeto. Porque, por ejemplo, si parte del punto A va y regresa atrás hasta el punto A, podemos decir que entonces no hubo desplazamiento y que por tanto la velocidad media fue cero. ¿Listo? La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento, miren la diferencia, aquí lo que teníamos era la distancia, aquí lo que tenemos es el desplazamiento y el tiempo del recorrido, ¿ok? Bueno, miremoslo con un ejemplo, dice, un vehículo viaja en una sola dirección con una rapidez media de 40 km por hora durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km por hora durante los siguientes 20 minutos. Calcular la distancia total recorrida, la rapidez media, la velocidad nos dice qué tan rápido se movió el cuerpo hacia dónde lo hizo. Ok, bueno, solo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para calcular la distancia recorrida, total recorrida, vamos a tomar los datos. Primero vamos a tomar los datos que nos está proporcionando el ejercicio. Dice la distancia total recorrida, tenemos un vehículo que viaja en una sola dirección. Entonces, hagámoslo un poquito más abajo. Y tenemos que un vehículo viaja en una sola dirección, o sea, vamos a suponer que viaja hacia de izquierda a derecha con una rapidez media de 40 km por hora. Entonces, vamos a anotar datos y los datos nos dicen que la rapidez media es de 40 km por hora. Durante los primeros 15 minutos de su recorrido. Esto lo hace en un tiempo de 15 minutos. Listo. Y de 30 km por hora durante los siguientes 20 minutos. Entonces, tiene una segunda rapidez, esta es la primera, esta es la segunda, de 30 km por hora durante un tiempo de 20 minutos. Listo. Estos son los datos que a mí me están dando y necesitamos calcular la distancia total recorrida. X, y le voy a colocar aquí una T simbolizando que es total. Tenemos un vehículo que se desplaza en una sola dirección, vamos a suponer que se desplaza solamente hacia allá. Ok, pero que en este primer trayecto, que no sabemos cuánto es, ya vamos a llamar X1, y este segundo trayecto X2, aquí en X1 tiene una velocidad, una rapidez 1 y un tiempo 1, y aquí una rapidez 2 y un tiempo 2, que son los que corresponden aquí. Tiempo 1 y tiempo 2. ¿Ok? Hay una cosa importante aquí, y es que tenemos estas unidades en minutos y aquí las tenemos en horas. Entonces hay que pasarlo a una sola unidad de tiempo. Lo que podemos hacer es pasarlo a horas. Cuando tenemos 15 minutos es lo mismo que decir un cuarto de hora. Y 20 minutos es lo mismo que decir un tercio de hora. Ok. Ahora miremos la ecuación de rapidez. Nos dice la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Como lo que nosotros necesitamos es distancia, pasamos este que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que la la rapidez por el tiempo es igual a la distancia. Vamos a hacerlo para el trayecto 1 y nos queda que es 40 kilómetros por hora por el tiempo, que es un cuarto de hora. Eso va a ser igual a la distancia del primer trayecto. Por lo tanto, al multiplicar
hora se nos cancela. 40 por 1, 40 sobre 4, 10 kilómetros es igual a la distancia 1. Para sacar la distancia 2, entonces lo que tenemos es prácticamente lo mismo para el trayecto 2 y reemplazamos lo que tenemos aquí. La rapidez del trayecto 2 son de 30 kilómetros por hora por el tiempo que vienen siendo 20 minutos, que es lo mismo que decir un tercio de hora, igual a la distancia 2. Al hacer la multiplicación, 30 por 1, 30 sobre 3, 10 unidades, kilómetros, porque hora y hora se cancela. Por lo tanto, la distancia total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2, que es lo mismo que 10 kilómetros más 10 kilómetros, que nos da un total de 20 kilómetros. Listo. Segundo, la rapidez media. La rapidez media, entonces cogemos el valor total de la distancia recorrida, ¿cierto? Que fueron el valor de la distancia total recorrida, que fueron los 20 kilómetros, y el tiempo total, que son el cuarto de hora más el tercio de hora. Es decir, teníamos los 15 minutos más los 20 minutos. Es decir, teníamos 35 minutos. 35 minutos. 35 minutos que los pasamos a horas. Vamos a hacer aquí una regla de 3 sencilla. A decir que 35 minutos sabemos que en 60 minutos son una hora. Y hacemos esta multiplicación y esta división. Nos quedaría 35 por 1, 35 dividido en 60, y esto nos da 0.58 hora. 0.58 horas. Listo. Ya con esto, entonces, lo que hacemos es que la rapidez media es igual a la distancia total sobre el tiempo total. Reemplazamos los valores y nos daría distancia total 20 kilómetros sobre 0.58 horas, y esto nos daría 34.5 kilómetros por hora. Digamos que esto es como el promedio que mantuvo de la velocidad. Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, entonces les dejo aquí actividad de un ejemplo en el que la velocidad y la rapidez tengan el mismo valor, y este segundo, un cuerpo inicia su movimiento para un tiempo igual a 0 en la posición x igual a 5 centímetros. Luego alcanza una posición de 23 centímetros y finalmente se devuelve a la posición de 17 centímetros. Si emplea 15 segundos en todo el recorrido, ¿cuál es su velocidad media? Ojo acá. Estamos hablando de velocidad media y podemos colocarle aquí cuál es su rapidez media también. ¿Listo? Bueno, chicos.